Ok, bueno. Ahora, antes de empezar la clase, chicos, siempre me gusta como repasar lo que se vio el día anterior, ¿sí? Entonces, bueno, primera pregunta, ¿en qué condiciones se usa el imperfecto? ¿Sí? Si me pueden decir, ¿sí? Y después que me digan, cuando me digan, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Se acuerdan de la formación del imperfecto en francés? A ver, ¿qué me dicen? Ok, super, super. Ok, donc descripción, très bien, descripción, ouais, Daniela. Los otros pueden participar, ¿ah? Siempre. Sí, me gusta cuando ustedes participen. Entonces, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ok. Donc, une situation imprécise, ¿sí? Una situación imprecisa donde no tenemos una fecha exacta, où il n'y a pas de date précise. Ok, très bien. L'habitude, superbe. Ok, d'accord. Donc, on a vu description. Donc, on a vu description, situation, d'accord? Ouais. Flashback, très bien. Ouais. Donc, situation. Et on avait vu aussi donc, l'état, el estado psicológico o el estado físico de una persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donc, état, donc on va voir tout ça. Donc, très bien. Donc, l'imparfait exprime, donc, exprime donc, l'habitude. OK, l'habitude, une situation imprécise, imprécise dans le passé. OK. Le flashback, d'accord, on a dit le flashback. Le flashback. Le flashback. Et donc, l'état psychologique d'une personne, psychologique, ou l'état physique. Ok, très bien. Bravo, je vous félicite. Maintenant, ¿cómo se formula, me puedes mostrar las etapas para crear un imperfecto, para conjugar más bien un imperfecto? Me pueden ayudar? Porque yo no sé nada. Entonces son mis profesores, ¿sí? Son mis profesores. Entonces, bienvenido a los que llegaron, a Carmen, a Diana, a Erika, Esmeralda, Joana, sí, Laura, Lady, María, Ricardo, Nico, Cindy. Bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Bueno, entonces, son mis profesores, ¿sí? Entonces me van a explicar cómo se fabrica, para decir, cuáles son las etapas para conjugar un imperfecto, ¿sí? ¿Me pueden ayudar? Porque yo no sé. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿Son tímidos? ¿O es el guayabo? Ah, muy bien. Ok, ok, bueno, súper. Bueno, voy a usar esto, voy a usar esto, ¿sí? Entonces, como lo dijo, creo que es William que lo dijo. Muchas gracias, William. Sí, es William. Muy bien, profe William. Merci. Alors, donc, primero, entonces, ayer vimos entonces los verbos del primer grupo, ¿sí? Entonces, la idea. Alors, vamos a seguir el ejemplo, las indicaciones de William, ¿sí? Donc, por ejemplo, el verbo écouter, ¿sí? El verbo écouter, ¿sí? Donc,
Primera etapa, encuentro la primera persona del plural, ¿sí? En el presente, obviamente, ¿sí? Nous écoutons, ¿sí? Nous écoutons, ¿ok? Después, quitamos la terminación, ¿sí? Del presente o en ese lo quito. Hace que llega así, écoute, ¿ok? Y ahora voy a poner las terminaisons de l'imparfait, ¿sí? Ok, bueno, ahora chicos, me ayudan otra vez iba a preguntar y ya me lo hizo Viviana. Muy bien, muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan bien de las terminación? Entonces también lo mismo, voy a tomar los ejemplos, las indicaciones del profe Viviana. Muy amable, Viviana. Entonces, ¿se recuerdan que, entonces, como les decía, muy importante, recordarse y hacer como simetría con el francés y el español? Me explico. Eh, los verbos del primer grupo en español es AR, ¿sí? Los verbos que terminan por AR y es lo mismo que los verbos por ER, ¿sí? Entonces, la idea es para recordarse, yo es como así aprendí el español, ¿no? Entonces yo me decía verbos del primer grupo español, empiezan o terminan por AR, ¿sí? Entonces, para el imperfecto, Aba, entonces, hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban, corresponde a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, ¿sí? Entonces, creo que eso les puede facilitar. Super, merci Viviana. Super, ¿ok? Entonces, creo que eso le puede facilitar como sí, memorización de las terminaciones, ¿sí? Entonces, AR equivale a ER en francés, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, uno de pronto me podría hacer este favor de conjugarme un verbo de su elección, o le puedo ayudar también. Alors, on a vu donc le verbe écouter. On va voir le verbe repasser. Repasser que significa pasar de nuevo, es decir, voy donde mi novia y no está en su casa. Entonces voy a repasar a ver si está allá de nuevo, ¿sí? Entonces es repasar o planchar, ¿sí? Repasser o planchar también, ¿sí? Entonces je repasse ma chemise, ¿sí? Je repasse ma chemise. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con la conjugación de repasser? ¿Sí? Repasser, vamos a ver, brosser, brosser, ¿sí? Je me brosse les dents, ¿ok? Je me brosse les dents, ou je brosse mes cheveux, ¿ok? Alors, le verbe, alors, brosser ou peigner. Alors, ¿alguien me puede ayudar con eso? Ok. Alors, je repassais chez ma mère. Repasaba donde mi mamá, muy bien. El donde en francés sería donde una persona o donde un lugar, ¿sí? Yo voy donde la farmacia, ¿sí? Je vais chez, ¿sí? Donde, chez, ¿sí? Ok. Très, très bien. Ok. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? ¿Es el guayabo de la noche anterior? Ok. Tóxicos. Es como que la idea es que conjuguen con los verbos que les doy, que les estoy dando, ¿sí? Es como para practicar de una, ¿sí? Es muy rápido, si entendieron bien, es muy rápido, ¿sí? Sí, rapidito, rapidito, ¿sí? Y vamos a pasar a la segunda etapa, vamos a ver los verbos del
segundo y tercer grupo, ¿sí? Ok, ok. Bueno, veo que no están respondiendo, entonces vamos a pasar de una a los verbos del segundo tiempo. Eso, muchas gracias, Viviana. Si no, sí, si no hubiera sido como triste, ¿sí? Bueno, merci beaucoup. Très, très bien, Viviana. Ok, bueno, vamos a pasar a los verbos del segundo grupo. Entonces, antes de empezar, de pronto unos conocen los verbos del segundo grupo. Entonces, les verbes du deuxième groupe, en général, terminent par IR. D'accord? Termine par IR. ¿Sí? Par exemple, finir. Très bien. Pero ojo, ojo, chicos, es que el francés siempre nos da sorpresas. Es que hay verbos que terminan en ir, que son del tercer grupo, y entonces no se conjuga de la misma manera. ¿Sí? Entonces, grossir, très bien, d'accord. Donc, on a très, très bien, bravo. Donc, on a donc, finir, maigrir, grossir, ¿sí? Réagir, ¿sí? Réagir, agir, d'accord? Investir, super Maria. Vomir, mais bravo. Alors, dormir, non, justement. Vamos a ver justamente los falsos amigos, como se dice. Vomir, super. ¿Qué me dijeron otro? Investir. Très bien. Ok. De hecho, los verbos del segundo grupo no hay muchos, ¿sí? No hay muchos. Digamos que si hacemos la repartición, digamos, de los verbos, digamos que un 40% son del primer grupo, un 2% para los verbos de pronto del segundo grupo y el resto del tercer grupo, ¿sí? Rougir, mais bravo. Obéir, mais bravo. Oh là là. Sí, me sorprenden, chicos. Vous me sorprenez. Obéir. OK. Alors, bueno, rougir. Très, très bien. Alors, eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver los falsos amigos, ¿sí? Alors, dormir, ¿ok? Es un verbo del tercer grupo. Partir, también. Sortir, también. ¿Qué tenemos otros? A ver. eh, dormir, partir, sortir. Ah, ok. Sí. Son los verbos como principales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el verbo finir. Entonces, ¿alguien me puede hacer finalmente lo que hicimos? Es decir, hallar primero entonces el infinitivo, transformar o conjugar este verbo a la primera persona del plural y después terminando añadiendo las terminaciones del imperfecto. A ver, unir, ok, super, bueno, ok, très bien. Nous finissons, ok. Y ahora, bueno, tomamos las terminaciones del imperfecto y ahí hacemos. Entonces, a ver, entonces, no, vamos a hacer. Donc, finir, ok. Nous finissons, ok. Nos da la base finis, ok. Y ahora yo coloco las terminaciones del imperfecto, ¿sí? Es muy sencillo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? Excusez-moi. Il finissait. Muy bien. Ok.
Nous finissions. Nous finissions. Vous finissiez. Vous finissiez. Vous finissiez. Il finissait. OK. Si? Super, Viviana, Maria, merci beaucoup pour la participation. Bravo. Superbe. Très, très bien, Daniela. Bravo. Je vous félicite. Bravo, bravo. Merci, merci. D'accord? Donc, chicos, ¿está claro? ¿Sí? Alors, vamos a hacer un dictado, ¿sí? A ver. Alors, un dictado, ¿sí? Alors, j'habitais à Paris. ¿Sí? Vamos a hacer un dictado, ¿sí? J'habitais à Paris. J'habitais à Paris. OK. Quand, alors, a ver, quand j'étais, alors, donc j'habitais à Paris. A ver, chicos. OK. Ok, bueno, mira, entonces, la idea es, la base es esto, es como para facilitar el aprendizaje y saber cómo, finalmente es como, son como fórmulas matemáticas, lo que les estoy enseñando, ¿sí? Antes de hacer el dictado voy a repasar esto, ¿sí? Entonces, la idea es esto, ¿sí? Tengo un verbo y quiero, entonces, decir algo al imperfecto, ¿sí? Entonces, al principio entiendo, es un poco complicado, ¿no? Entonces, para facilitar el aprendizaje, yo me digo que hay como reglas, ¿sí? Entonces, las reglas es esa. Tengo el verbo, ¿sí? Tengo un verbo, ¿sí? Entonces, que sea del primer, del segundo grupo. Ahora, después vamos a ver que en el tercer grupo de pronto a veces hay cosas un poco raras, un poco complicadas o diferentes, pero la idea es esta, ¿sí? Tengo un verbo que sea del primer o del segundo grupo. Entonces, tengo, por ejemplo, el verbo maigrir. ¿Ustedes entienden maigrir? La significación, bueno, lo voy a poner. ¿Sí? De pronto, ¿alguien sabe lo que significa maigrir en español? No. Ok, ok. Alors, muy bien. Bueno, chicos, yo veo que unos, ok, muy bien. Bueno, bueno, vamos a ver esto. Entonces, qué pena. Yo les había dicho que íbamos a hacer dictado, pero entonces vamos a finalmente repasar lo de la fórmula, ¿sí? Y después pasemos al otro del dictado, ¿sí? Ok, bajar pesos o adelgazar, exactamente, adelgazar, ¿sí? ¿Sí? Bajar peso, ¿sí? Muy bien, muy bien, ¿sí? Ok, ok. Entonces, tenemos maigrir, ¿d'accord? Tenemos maigrir. Bueno, ¿cómo hago para conjugarlo al imperfecto? Entonces, primera etapa, como nos dijo William, es hallar, entonces, el el infinitivo, ¿sí? Entonces, el infinitivo es maigrir, ¿sí? Segunda etapa, ¿sí? Es transformar o conjugar este verbo a la primera persona del plural, es decir, nosotros en español, o nous en français, ¿sí? Nosotros. Ok, ¿sí? Ok, donc, nous maigrissons, ¿sí? Nous maigrissons, ok? Nous maigrissons, ¿ok? Ils sont es la terminación, estamos bien, ¿ah? Ils sont es la terminación de los verbos del segundo grupo, ¿sí? Ils sont, ¿sí? Al presente, ¿sí? Ok, bueno, entonces, tengo la base ahora, entonces quito la terminación, ¿sí? Para tener, ¿sí?
Eso, es la base, me gris. Es la base para empezar a conjugar al imperfecto, ¿sí? Ahora, cuando tengo me gris, entonces, ¿qué es la base? Ahora puedo añadir las terminaciones, ¿sí? Les terminaisons, ¿sí? Les terminaisons de l'imparfait, ¿sí? ¿Está mejor así? ¿Ustedes entendieron el proceso? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, Viviana, super. Los demás. Ok, todos. ¿Sí? Entonces, no sé, la persona que me preguntó esto, a ver, ¿quién era? Era Viviana, ¿sí? Viviana. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Ok, bueno, súper. Ahora, otra pregunta de pronto. Ok, bueno, ¿sí? Entonces, es esto, ¿sí? Entonces, para el segundo grupo, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es estas terminaciones y eso, ¿sí? Entonces, eh, le, entonces, hice en español lo pueden decir que es IA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, finir. Yo sé que existe el verbo finir en español, no se usa mucho, ¿sí? Pero vamos a ver. Bueno, un verbo que termina en IR en español, ¿sí? Entonces, en el perfecto es dormía, dormías, dormía, dormíamos, dormíais, dormían, ¿sí? Entonces, digamos que es esto, ¿sí? Entonces, la idea es como, eso es como una ayuda, una recomendación, es como hacer simetría, como decía, ¿sí? Entonces, verbo en ER es equivale a ER, ¿sí? El verbo IR en francés equivale a un verbo IR en español, ¿sí? Y entonces, IA, entonces, es ICE. No sé si me hago entender, ¿sí? Voilà, ok. Très bien, ok. Bueno, súper. Bueno, vamos ahora vamos a hacer lo del dictado, ¿sí? Entonces, donc, yo vi que unos me respondieron, ¿sí? Entonces, uno escribieron j'ai habité, pero no es lo mismo j'ai habité y j'habitais, ¿sí? Habité, A-I-S, entonces lo vimos ayer, ¿no? A-I es la boca abierta, ¿sí? J'habitais, ¿d'accord? Donc, j'habitais à Paris. Entonces empecemos con el dictado, ¿sí? Entonces, j'habitais à Paris, ¿ok? Bueno, chicos, j'habitais à Paris. J'habitais à Paris. OK? Quand j'étais, donc quand j'étais, d'accord, je vais accentuer. Quand j'étais petit, je jouais. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Donc, donc première, j'habitais OK. Donc, mira, chicos, recuerdan que estamos viendo el imperfecto, ¿sí? Entonces, no hago trampas para decir, ¿sí? Entonces, je n'ai pas dit j'ai habité, ¿ok? Là, lo que estás escribiendo, María, sí, ahora, lo voy a escribir. J'ai habité, ¿sí? J'ai habité, es lo que, ¿sí? Pero yo dije j'habitais, ¿sí? Bien, ven, entonces yo veo que sí, hay diferencia, es muy cerca, pero sí, entonces, es como finalmente tiene que ver eso como ritmo, ¿sí? J'ai habité, ¿sí? Eso es el pasado, ¿sí? Compuesto, el passé composé. Y là, el imperfecto, j'habitais. Bien, ¿ven la diferencia? Y C. Y C es la terminación. Alejandra es la terminación de los verbos del segundo grupo, ¿sí? Entonces, voy a repasar esto, ¿sí? Entonces,
la terminación del verbo, donc les terminaisons des verbes. Ok. Des verbes du deuxième groupe, c'est donc je, c'est hice, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, el equivalente, entonces voy a poner el equivalente de la terminación en español, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, dormía, ¿sí? Tu hice, ¿sí? En español, ce serait ias, ¿sí? Ias. Il, c'est hice, ¿sí? En español sería ia, ¿sí? Después, nous, c'est hissions. OK? Hissions. Hissions. Donc, ça serait iamos. ¿Sí? La terminación en español. Vous, c'est hiciez. ¿Sí? Hiciez. Hiciez. OK? Donc, ça ferait yaís. ¿Sí? Yaís. Yaís en español. ¿Sí? Y para terminar, il ou elle, ça ferait hice. ¿Sí? Y en español sería ian. ¿Sí? ¿Entienden bien lo que estoy diciendo de la simetría? Es decir, eso es para es como un atajo para decir, para memorizar. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, eso. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque yo cuando entonces aprendía el español era esto. Entonces yo quería decir, por ejemplo, no sé, bueno, bueno, no sé. mm, bueno, no sé. No tengo el ejemplo ahí, pero sí, era eso. Me hacía sí, como una fórmula, ¿sí? Eso equivale a eso, ¿sí? En francés y en inglés, ¿sí? Bueno, espero que les ayude eso, ¿sí? Porque es una cosa, sí, por ejemplo, sí, yo vivais, entonces si yo decía, yo vivais, ¿cómo lo decía en español? Ah, ok, vivir, bueno, es vivir, ¿sí? Yo vivía, ¿sí? Eso. Muchas gracias, Alejandra, me estás ayudando, ¿sí? Era esto, ¿sí? Entonces, yo digo en el francés, je vivais, entonces, para traducirlo al español, me decía así, vivir, ia, ¿sí? Tac, y lo tenía de una, ¿sí? Ok, eso creo que facilita. Bueno, super. Donc, on continue. Donc, usted vieron la diferencia, entonces es j'ai habité, entonces j'ai, entonces abro la boca porque es el sonido E, j'ai habité, y T, ¿sí? J'habité, ¿sí? Entonces sí, es verdad que hay como similitudes, ¿sí? Entonces, después decía, tenía otra frase, entonces, no, ok, súper. Bueno, ahora vamos a ver segunda frase que me inventé. Quand j'étais, donc quand j'étais petit, je jouais au foot. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Quand quand j'étais petit, je jouais au foot. Alors, ¿cómo van? ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Alors, ¿cómo van con el dictado? No hacen, no quieren hacerlo porque de hecho Donifan me dijo que de pronto le gustaría. Ok. Bueno, mira, jouer, ¿sí? Entonces, mira, es la idea. Bueno, yo no les hago trampas. Entonces, la idea es lo que hacemos hoy es sin imperfecto, ¿sí? Entonces, vimos las terminaciones, ¿sí? Entonces, la idea es, ok, je jouais, ¿sí? Entonces, ok, j'habitais, ok. Je jouais, Rayson.
Quand j'étais petit, je jouais au foot. Ok, alors, a ver, a ver. Ok, entonces, quand j'étais petit, je jouais au foot. ¿Sí? Cuando era pequeño, jugaba al fútbol o al foot. No, bueno, en francés se dice foot. Se puede decir fútbol ou foot. Ok? Quand j'étais petit, je jouais au foot. Ok? Au foot. Ok? Au foot. Ok? Au foot. Donc, AU, ¿se recuerdan? A más U en francés es el sonido O. Ok, super Erika, ya. ¿Sí? ¿Se recuerdan esto? O, ¿d'accord? Donc, je vais au restaurant. Ok, donc voilà, vamos a hacer esto. J'allais, alors, quand, non, en 1900, alors, oui, voilà. Alors, vamos a, muy bien. En 1995. En 1995. OK? En 1995, j'allais, donc en 1995, j'allais tous les jours, en 1995, j'allais tous les jours au restaurant. C'est bien? Alors, a ver, lo que dicen. Donc, en 1995, j'allais tous les jours au restaurant. Tous les jours, pas tout le jour. Si? Tous les jours. Tous les jours et non tout le jour. Bien, ¿vieron la diferencia entre le et les? ¿Sí? Le, donc, miran mi boca, le, ¿ok? Aquí, oh, redonda un poco la boca y un poco cerrada. Le, la letra E, ¿ok? Et E, la E espagnole, E, ¿ok? Donc, je répète, je répète. En 1995, j'allais tous les jours au restaurant. Alors, ok, alors, a ver. Donc, en 1995, j'allais tous les jours au restaurant. Tous les jours au restaurant. ¿Sí? Entonces, la idea, lo mismo. Usted tiene que pensar en español, ¿sí? En 1995 iba todos los días, ¿sí? Al restaurante, ¿sí? ¿Sí? Es esto que lo que quiero que hagan, ¿sí? Tous les jours, todo el día, ¿sí? Tout le jour, todo el día. Bueno, ok. Bueno, on continue y después continuamos quand j'avais quand j'avais 215. Oh merde, 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 merde. Merde, merde, non, non, non. OK. Quand j'avais 385 euros, quand j'avais 385 euros, quand j'avais 3... en donde? J'allais tous les jours. En 1900, j'allais tous les jours. Ah oui, si, gracias. Gracias, Erika. Merci. OK. Tous les jours. OK. Donc, tous les jours, excusez-moi. Perdóname, tous les jours. OK. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, quand j'avais 385 euros, quand j'avais 385 euros, j'allais en voyage. Ou j'allais en voyage. D'accord? Quand j'avais 385 euros, quand j'avais 385 euros, j'allais en voyage. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Repito o no? ¿Está bien? Quand j'avais
385 euros, j'allais tu vois. Alors, et en, tu vois. Mira mi boca. Donc, d'accord. En, d'accord. Donc, mira. Un, mira. Casi la boca está cerrada, ¿sí? Y viene del interior. ¿Ok? Y abro la boca. D'accord? Donc, quand j'avais 385 euros, j'allais en et non à voyage. Non, en voyage, pas à. ¿Ok? Alors, voy a escribir. ¿Sí? Pero muy bien, chicos. Muy bien. Quand j'avais 385 euros, j'allais en voyage. ¿Sí? Entonces, cuando tenía 385 euros, iba de viaje. ¿Sí? Iba de viaje. Entonces, ir de viaje, aller en voyage. ¿Ok? Es como una expresión. ¿Sí? Ok. Donc, ir de viaje, aller en voyage. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos. Vamos al un poco al complicado porque es un poco más. Oh, mira, qué pena. Lo borré, lo voy a escribir de nuevo. J'allais en para no, en. ¿Sí, chicos? Mira. Alors, lo voy a escribir aquí, ¿sí? Quand j'avais, d'accord, quand j'avais 385 euros, j'allais en, pas un. Usted bien la diferencia entre en y un, ¿sí? Me dicen, en, j'allais en voyage, ¿sí? Ok, ok, Jason, vamos a ver. ¿Sí? Un et en, ¿sí? Ok, très bien, très bien. Bueno, vamos a seguir con los verbos del tercer grupo, ¿sí? Alors, entonces, de hecho ayer, ¿se acuerdan que vimos los verbos avoir y être? ¿Ok? Entonces, digamos que, como les decía, los verbos del tercer grupo es la basura, ¿sí? Es decir, tenemos claramente los verbos en ER, que son del primer grupo. Después, del segundo grupo, IR, que son identificables de manera muy fácil. Bueno, ahora viene una dificultad. Como les dije, hay verbos del tercer grupo que también terminan por IR. ¿Se acuerdan de esos verbos? Hablamos de dormir, partir, sortir, ¿sí? Donc, son los tres más importantes, pero vamos a ver si poco a poco, ¿sí? Los otros verbos. Entonces, no se afanen, ¿sabes? Estamos aprendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, digamos que en el verbos del tercer grupo hay un montón de terminaciones diferentes, ¿sí? De pronto me pueden decir yo creo que ya conocen unos verbos. Ok, ok, muy bien la pregunta, pero entonces yo termino y te respondo, ¿sí? Entonces, usted conocen verbos del tercer grupo, creo, ¿sí? ¿Me pueden dar unos, por favor? Claro, les espero, les estoy esperando, chicos. Dormir, ok, bueno, ok, pero hay otros, ¿sí? Entonces, dijimos, entonces, ustedes van a ver, ¿sí?
verbos del primer grupo, ER. Estamos de acuerdo, ¿sí? Eso no puede haya otra falla. Bueno, ¿ok? Ok, partir, mettre, voir, superbe, aller, très bien. Es la única excepción, aller, es decir, termina por ER, pero no es del primer del grupo, sino del tercer. Super, conduire, bravo, superbe, voir. Ok, 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 voir, conduire, très bien. Prendre, ok, sortir, très bien. Aimer, non, aimer, ¿qué dire? Aimer, non. Aimer, ER, ER, es del primer grupo, ¿sí? Entonces, falloir, super, savoir, dire, vouloir, mais vous êtes trop fort, vous êtes très, très fort, vous êtes très, très fort, bravo, prendre, ok, 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 donc, ok, entonces, cada uno escogió, entonces, super, entonces, yo quiero que cada uno que dio un verbo, entonces, por ejemplo, lady, tú dijiste lire, me gustaría que hagan finalmente el ejercicio que hicimos, es decir, el infinitivo transformamos a la primera persona del plural, tenemos la base y después terminamos conjugando. ¿Sí? Hagamos esto. Entonces, cada uno de las personas, entonces, por ejemplo, Cristian, tú dijiste vouloir, Naïd dijiste partir, Lady prendre. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, yo quiero las etapas. Entonces, primero el verbo al infinitivo. Después se transforma a la primera persona del plural del presente, ¿sí? Después quitamos la terminación del presente y tenemos la base. Y ahora lo ponemos. Bueno, alors, a a ver si se han antojado de este ejercicio. Alors, Jason, recordarte, mira, mira, vimos, entonces, bueno, mira, voy a hacer esto. Entonces, aquí, mira, en la derecha del tablero tenemos las del tercer grupo, ¿sí? Las terminación del tercer grupo, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú ves? Es IC, ¿sí? IC, IC, IC. Pero ahí es, claro, bueno, creo que ahí hubo una confusión de mi parte. Vieron que finalmente las terminaciones finalmente es AIS, ¿sí? Entonces, a lo mejor tendría que decir esto, ¿sí? Para no hacer errores, ¿sí? Bueno, vamos a decir para simplificar que les terminaisons des verbes du premier, du deuxième groupe, du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe, ¿sí? Sont les mêmes, ¿sí? Son las mismas, ¿sí? Son les mêmes, ¿sí? Es decir, AIS pour je, ¿sí? ¿Se acuerdan? AIS, ¿sí? Je, AIS. Tu. Entonces creo que les puse un poco en confusión con lo que hice en la derecha, ¿sí? Entonces, tu, AIS, ¿sí? Il, AIT. Entonces vamos a volver a esto, ¿sí? Entonces creo que voy a borrar esto para que no se confunden, ¿sí? Ok. Bueno, también esto, lo voy yo voy a empezar de nuevo, ¿sí? Donc en fait, finalmente las terminaciones, primer, segundo, tercero grupo, son las mismas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Donc, AIS pour je, AIS. Tu, AIS. Il, AIS. Nous, ions, ¿sí? Ions. Vous, iez, ¿sí? Et pour terminer, il ou elle, A-E-N-T, E. ¿Sí? Ok, bueno, ahora, bueno, vamos a empezar así. Entonces, finalmente, exactamente.
A ver, merci, merci, Erika, otra vez. Me salvas la vida todo el tiempo, Erika. Merci. Ok, bueno, entonces estamos esto, ¿sí? Entonces, la idea para los tres grupos es casi lo mismo, ¿sí? Tomo el verbo al infinitivo, ¿sí? Después lo transformo primera persona del plural, ¿sí? Ok. Tengo el verbo a la primera persona del plural al presente, ¿sí? Quito la terminación de este presente, que normalmente es ONS, ¿sí? Lo quito y me deja con la base, ¿sí? Esta base ahora voy añadiendo las terminaciones que tenemos ahí al frente, que tenemos, que estamos todos leyendo. AIS, AIS, AIT, AIONS, IEZ, AIMT, ¿sí? Ok, entonces ahora que tenemos esto, vamos, es eso lo que quiero que hagan, ¿sí? Es eso, esta mecánica, es como una mecánica, ¿sí? No hay que pensar tanto, hay que actuar, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos, lo tenemos más claro, yo quiero que empiecen con los verbos que me dijeron, ¿sí? Ok, ok, entonces me dijiste, ok, ok, superbe. Muy bien, Lady, por ejemplo, Lady, super, 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 super. A ver, los otros, entonces Jason, entonces ya Jason ya entendiste, entonces sí puedes volver a hacerlo y los otros también, ¿sí? Entonces, alors, alors, no, no, Beatriz, no, Beatriz, Beatriz, mira, entonces, aquí al frente tienes la terminación, ¿sí? Entonces, savoir, ¿sí? Savoir. Entonces, lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Savoir, ¿ok? Es el infinitivo, ¿sí? Después, lo transformo, nous savons, ¿ok? Ok, ensuite, nous savons, ¿ok? Tú quitas ONS, ONC, la terminación, porque ONC es la terminación, estamos de acuerdo, del presente, ¿sí? Entonces, lo quitamos, hace esto, sabe. Y ahora añado las terminaciones del imperfecto que tienes a la izquierda, ¿sí? Hace, y eso, el resultado hace, je savais, ¿sí? Entonces, lo importante finalmente, y para simplificar las cosas, chicos, es que uno tiene que saber finalmente su conjugación del presente, ¿sí? Es lo que le va a ayudar, ¿sí? Y finalmente es como un ejercicio, ¿sí? Es como revisar el presente y después hacer la cosa, ¿sí? Super, Diana. Ok. Entonces, Beatriz, ¿sí? Entonces, es eso. Yo quiero que hagan esto. Savoir, infinitivo. Después, primera persona del plural, ¿sí? Después quitamos la terminación del presente, nos da la base y a esa base añado las, las terminaciones del imperfecto, ¿sí? ¿Está claro para ustedes, chicos? Bueno, sí, súper. Exactamente, sí, señora Beatriz, sí. Eso es una cosa que tendría que saber, ¿sí? A esta altura, porque realmente tienen un súper buen nivel y son cosas que ya tienen que como manejar y ya saber, ¿sí? Savoir, el saber, ¿sí? Alors, voilà, superbe, très bien. Sí, pero eso tienes que arreglártela, esto, Cristian, ¿sí? ¿Sí? Es decir, primera persona finalmente, yo sé que ustedes no lo dicen así, pero es como en español. Primera persona del singular es yo, ¿sí? Yo hablo, es la primera persona del singular, como en francés. Je, ¿sí? Première personne du singulier. Première personne du pluriel en español es nosotros, ¿sí? Y en francés
es nous. ¿Sí? Superbe, très, très bien. Et je suis très content. Je suis très content. Bravo pour le travail, Diana, Genesis. Super, Aïssa. Très bien, Diana, Daniela. Très, très bien. Entonces, Cristian, ¿la tienes más clara ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces me pregunto. No, no, no. Yo quiero, mira, yo no quiero esto, chicos. Yo no quiero eso, Jason. Yo te dije, tú sigues un orden, ¿sí? Primero tienes, ¿sí? Eso no seguiste la regla. Primera, entonces la repito. La regla es primero, tú tienes el verbo partir, ¿sí? Partir. Entonces lo vamos a hacer juntos. Partir, ¿sí? ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la conjugación del verbo partir en el presente en la primera persona del plural? Nous partons. ¿Ok? Estamos de acuerdo. O sea, yo quiero que al principio hagas etapa por etapas y después va a ir más fluyendo, ¿sí? Pero primero yo quiero esto, ¿sí? ¿Sí? Nous partons. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Nous partons. Quitamos ONS, que es la terminación del presente, y nos da la base, ¿sí? Y a esa base ahora añado las terminaciones, ¿sí? Donc, ça fait je partais, tu partais, etcétera, 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 ¿sí? Ok. Bueno, espero que está más claros para todos y en particular para nuestro amigo Jason, ¿sí? Voilà. Merci beaucoup, Viviana. Merci beaucoup, Lady. No, no, no. Lorena, no escuchaste. ¿Sí? No, 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 no. Eso no. Mira, yo quiero etapa por etapa. Si no, no vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Tú tomas el verbo infinitivo. Después, presente, primera persona del plural. Quitamos la terminación, nos da la base. Y a esa base, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero, ¿sí? Yo no quiero que se afanen, ¿sí? Yo quiero que manejar esas fórmulas. Porque las fórmulas, es decir, que estas, ¿por qué les digo una fórmula? Porque cuando van a estar, no sé, en un bar en París o en Canadá o en un país, a veces nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos, olvidamos. Ok, pero la fórmula no las vas a olvidar, ¿sí? La fórmula no la vas a olvidar. Entonces, estás hablando con una persona y quieres decir algo en imperfecto, pero ya no me acuerdo, ¿sí? Entonces, es una manera de memotécnica, se dice, es decir, de acordarse de algo sin tener que tenerlo de memoria, ¿sí? Es solo, ok, así conozco la fórmula y esta fórmula funciona para todo, es como matemáticas, ¿sí? Super Viviana, ¿sí? Bueno, chicos. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer un poco de dictados para ver si me entienden bien. Superbe, Raïssa. ¿Sí? Ok, donc, quand exactamente. Voilà, terminación, ¿d'accord? Ensuite, después, continúa, Lady, continúa, continúa. Es una parte, ¿sí? Continúa la formulación, la escribes, ¿sí? Ok. Alors, antes del dictado, la diferencia entre on y en. ¿Ustedes saben la diferencia entre on y en? ¿Saben? Bueno, les voy a decir. On, ok, ok. On, alors, por ejemplo, en la conjugación, ustedes tienen il, elle y on, ¿sí? On es la traducción en español. Alors, on es la traducción de se. Por ejemplo, en Colombia se come al desayuno salado. On, d'accord? En France, on dit donc, en Colombie, on mange salé au petit déjeuner. ¿Sí? Entonces, esto, le on,
describe una costumbre o puede reemplazar nosotros, ¿sí? Entonces, ahí en el ejemplo que les di en Colombie, alors, en Colombie, hice otro error, qué pena chicos. En Colombie, on mange salé, es decir, que es una costumbre, es como una tradición, ¿sí? Entonces, on significa una regla general, ¿sí? Una regla générale. Ou on puede ser la traducción de nous, de nosotros, ¿sí? Finalmente en español es eso, bueno, es más o menos eso, ¿sí? ¿Sí? Alors, très bien Alejandra. Ok, très bien Alejandra. Sí, Lady, ¿sí? Entonces, on es como un pronombre, ¿sí? Donc, y, el, on, ¿sí? Y, el, on. Donc, ¿sí? Donc, par exemple, voilà. Ustedes van a salir un grupo de amigos y entonces se reunieron, había como un lugar de encuentro y ya, todo el mundo está aquí. Entonces, cuando todo el mundo está reunido, uno dice, vamos al restaurante. En francés, on va dire, on va au restaurant. On va au restaurant. On va au restaurant. D'accord. On va au restaurant. Vamos. ¿Sí? D'accord. Ça va? OK. Et en, c'est la traduction de en. ¿Sí? De en español. ¿Sí? En. ¿Sí? Es eso. ¿Está bien todos? D'accord. Donc, on mange l'ariaco. ¿Sí? Super. On mange. Recuérdense, la diferencia entre el español y el francés es que el francés siempre se necesita un artículo, un determinante antes del nombre, ¿sí? On mange l'ajiaco, ¿sí? Superbe. Exactamente, ¿sí? Ok, ¿sí? Donc, costumbre, ¿sí? On, costumbre, una regla general que todo el mundo entiende, ¿sí? 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 Por ejemplo, en general, cuando se saluda, cuando se saluda a una persona, ¿sí? Cuando entró en una oficina, se saluda, ¿sí? Donc, c'est une règle générale, ¿sí? Donc, en général, quand on entre dans un immeuble, quand on rentre dans un bureau, on salue. Ouais, c'est bon? Alors, on va voyager, ¿ok? ¿Ok? Donc, en francés, ¿tú ves? Entonces, son cosas que tienen que memorizar. Ir a, ¿sí? Ir a, alors, je vais ir a, alors, ir a plus verbo. Entonces, eso es la fórmula española, ¿sí? Ir a plus verbo infinitivo, ¿sí? En francés es aller, ¿ok? Plus directamente el verbo plus, a ver, ¿dónde está el plus? Plus verbe à l'infinitif, ¿sí? À l'infinitif, ¿ok? Ok, eso es una regla, ¿sí? Entonces, en español, sí, voy a desayunar, pero en francés yo dis, je vais déjeuner, ¿ok? ¿Sí? Entonces, voy a desayunar, equivalent en francés, je vais déjeuner. ¿Ok, chicos? ¿Está bien? Au Québec, donc au Québec, donc, ¿ok? Eso también es una cosa, au Québec, ¿d'accord? Al Québec para decir entre comillas, porque Québec es un nombre masculino, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer la diferencia. Cuando es un nombre de país, se dice, par ejemplo, voy en Brasil, pero yo digo, je vais au Brésil, ¿d'accord? Je vais au Brésil. ¿Ok? Entonces, la idea es que
ustedes tienen que saber diferenciar los nombres de países, ¿sí? Si el país es femenino o masculino, ¿sí? Donc, au Brésil, tu vois, je vais au Brésil, pero je vais en Colombie. Je vais en Colombie porque Colombia es un nombre de país femenino. Je vais en France, ¿ok? Je vais en France, ¿ok? Pero je vais au Portugal, tu vois, je vais au Portugal. Je vais au Portugal ou je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis, ¿ok? ¿Por qué? Porque États-Unis es plural, es nombre de país, es plural. Entonces yo dis je vais, y ¿vieron la diferencia? AU es AUO, entonces es masculino y singular, y AUX es, entonces, como digamos, masculino y plural, ¿sí? Donc, Québec, entonces, la idea es esto, ¿sí? Yo quiero que hagan esto. Van a tener un mapa y tienen que descubrir, ¿sí? ¿Qué país es femenino o masculino? ¿Sí? País masculino, ¿sí? Y Québec es masculino. Donc, je vais au Québec. Je vais au Québec, ¿sí? Que es, porque Québec es al mismo tiempo una ciudad y una región. Entonces, si es la región, je dis, je vais au Québec, como un país, ¿sí? ¿Ok? Pero je vais a Québec, ¿sí? Entonces, recuérdense que para las ciudades siempre a, ¿sí? Je vais a New York, je vais a Paris, je vais a Bogotá, a Villa de Leyva, ok, ¿sí? Bueno, ok, exactement, Diana. Bueno, eh, ¿está claro, chicos, para lo del imperfecto? ¿Sí? Les tengo unos ejercicios que había preparado. Alors, eso, por ejemplo, este ejemplo, yo quiero que me hagan esto, ¿sí? Entonces voy a borrar. Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, recuérdense, y para todas, ¿sí? Todos los tiempos es lo mismo. Hay reglas, ¿sí? Entonces, y la idea es que también, obviamente, hay como excepciones, como saben, ¿sí? Pero la mayoría es eso, ¿sí? Como el futuro, ¿sí? El futuro es como en español, el futuro es imperfecto, no, infinitivo más terminaciones, como en español, ¿sí? Habré, habrás, etcétera, etcétera. En francés es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo quiero esto, ¿sí? Sí, es lo que decía Cristian, ¿sí? Entonces, digamos que tienes países masculinos, tienes países femeninos, tienes países que son, ¿cómo? Que son plurales, ¿sí? Por ejemplo, las islas, también las islas, ¿sí? Las islas, por ejemplo, no sé, bueno, las islas, sí, 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 pero a la Reunión, ¿sí? Cuando yo te digo islas, es que es femenino, ¿sí? Las islas, ¿sí? Las islas, las islas, les îles, ¿sí? Por ejemplo, eh, les îles Canaries, ¿sí? Les îles Canaries, las Islas Canarias en España, ¿sí? No sé si conoces, ¿sí? Las Islas Canarias, ¿sí? Je vais aux îles Canarias, ¿sí? Je vais aux îles Canaries. ¿Sí? Je vais aux îles, ¿sí? Ok, bueno chicos, eso fue un punto que normalmente sale un poco de la lección porque nosotros estamos hoy enfocados en qué, en el imperfecto, ¿sí? Entonces, les estaba dictando una cosa. A ver, entonces, vamos a... no era dictar, sino hacer ejercicios, qué pena. Entonces, si me pueden completar esta frase, por favor. Aquí. Alors, ¿sí?
Entonces, la idea, chicos, es si me pueden encontrar y conjugar el verbo, por favor. Alors, ¿cómo están, chicos? ¿Encontraron o qué? Le pongo otro ejemplo y después voy a hacer la corrección, ¿sí? A ver, a ver, ¿qué me dicen? Ok. Lady, ¿por qué finí? ¿Sí? Yo quiero que me expliques, ¿sí? Es que es lógico, hay una lógica, ¿no es? ¿Sí? Ok, ¿sí? Ah, ok, bueno, a lo mejor, bueno, sí, hay una lógica. Perfecto, chicos. Entonces, no se les, bueno, yo voy, ok, ok. Entonces, super. Ok. Donc, on continue con la otra, ¿sí? Por favor, donc, est-ce que tu finissais, etc., etc. Si? Très, très bien. On continue, la 3, la 5 plutôt. Donc, vous, voilà. Superbe, Genesis, Raïssa, très, très bien, Naïd. Superbe. Superbe, superbe. Très, très bien. OK, donc, on va faire cette correction, la correction. Donc, vous alliez. Si? Entonces, ustedes van a ver que si hacen lo que les digo de esta fórmula, siempre van a caer bien, van a caer súper bien, siempre, ¿sí? Très bien, vous alliez souvent au restaurant, ¿sí? Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, estoy muy contento de ustedes, chicos. Ok, on continue. Entonces, vamos a hacer dos otras frases y después vamos a terminar, ¿sí? Ok, tac. A ver, ok, ok. Ahora, tac. Alors, avant, il, pam, pam, beaucoup. Alors, superbe Diana, très, très bien Diana. Maintenant, pasamos a la otra, al ejercicio, ¿sí? Siguiente. Donc, avant, il, on, beaucoup. Alors, chicos, ¿están aquí? ¿Todo, sí? ¿Juiciosos o qué? Superbe Lady, superbe Daniela. Alors, ¿sí? Alors, ¿sí? Entonces, mira, no, es voyager y no voir. Entonces, por eso que les digo, chicos, realmente no se afanen. Hagan lo que les diré, ¿sí? Vieron que voyager y voyer no es lo mismo, ¿sí? Entonces, siguen las instrucciones, por favor. Y les vaya a ayudar. Entonces, primero el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer. Y ahora, falta algo, Viviana. Falta algo, ¿sí? Donc, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Donc, voyager, ¿sí? Voyager. Voyager, ok. Nous voyageons. Voyageons. ¿Sí? Ok. Ok. Donc, voyager. Voyage. Ok. Eso es la base. ¿Sí? Alors, de hecho, ahí hay una cosa. ¿Sí? Es que la base es esta. ¿Sí? Quitamos. ¿Sí? Pero, entonces, los verbos, entonces, ahí ya lo vimos, pero sí, alors, ahí ya lo vimos. Los verbos en G, el verbo en CR, G, GR, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ça fait, on avait vu ça avec je mangeais, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Je voyageais, ok. Tu
voyageait. OK. Il voyageait ou on voyageait. OK. OK. Nous voyagions. OK. Ahí hay una diferencia para la primera y segunda persona del plural. Ahí van a ver. Es la E desaparece, ¿sí? El voyager, hay una E, ¿eh? Estamos de acuerdo, pero ahí para la primera y nous voyagions, ¿ok? Se desaparece la E. Nous, vous voyagiez. Voyagiez, ¿sí? Y reaparece la E para la tercera persona del. ¿Sí? Entonces, la lección es esta, ¿sí? Para, donc, pour les verbes qui terminent en G, OK, ou en CER, alors, le E, la lettre E, d'accord? La lettre E, la lettre E, la lettre E disparaît, disparaît. Si desaparece à la première personne, à la première personne, à la première et seconde personne du pluriel. ¿Sí? ¿Está claro para ustedes, chicos? ¿Sí? Entonces, eso, ¿sí? Entonces, eso lo van aprendiendo, ¿sí? Exactamente, Daniela, lo vimos ayer, ¿sí? Pero igual yo entiendo que no es fácil, hay muchas informaciones, pero les recuerdo esto, ¿sí? Entonces, cuando un verbo termina par GER u CER, la E desaparece a la primera y segunda persona del plural, ¿sí? Ok. Ok, y vamos a terminar entonces con otro ejemplo. Alors, aquí. En 2005, 15 ans. Alors, chicos, les estoy esperando. A ver, super Nayid, super bien Nayid. Otros. Ok, Daniela, Lady, Viviana. Las duras, son las duras, las pilas. Súper, súper. Beatriz, Laura, súper, súper. Bueno, Lorena, ok. Bueno, solo hay chicas, ¿ah?, que responden. ¿Y los chicos dónde están? ¿No tienen vergüenza? Ah, les provoco a los hombres. ¿Ah? Ok. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a terminar así. ¿Qué les pareció la clase? Ah, Naid. Ah, ok, qué pena. Ok. Ok, c'est très bien, Viviane. Entonces, es muy simple, ¿sí? La base es muy simple. Ok, súper. Bueno, entonces le voy a enviar, ayer no les envié ejercicios porque quería esperar para cómo hacer ejercicios con todo tipo de verbos. Entonces le voy a mandar de pronto, creo que esta noche, porque voy a estar un poco ocupado. Entonces que tenga un poco de paciencia. Le voy a enviar si, si, en la noche tarde, ¿sí? Ok. Merci Beatriz. Merci Beatriz. No, no, no hay que esperar, no esperar. Tú tienes que hacerlo, ¿sí, Beatriz? No es como una idea de escoger, ¿sí? Es, si quieres como progresar,
tenés que seguir con las reglas. La idea es no pensar, sino aplicar algo, ¿sí? Es esto. Finalmente las lenguas es esto, aplicar reglas. No es como crear o entender por qué se hace esto, ¿sí? No, es así, ¿sí? Ok, chévere. Bueno, muchas gracias. Que pasen un lindo domingo. Ok. Merci beaucoup pour la participation. Bravo. Et bravo pour tous, pour tout. Voilà, ma chère. Bon, à très bientôt. Je termine eso. Bam. Et